Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos un miércoles más de cine. Jimmy, qué gusto saludarte aquí en Sala 24. ¿Qué tal? Buenas tardes, con el gusto de siempre y sobre todo agradeciendo a ustedes, a todo este equipo maravilloso que hace esta presentación y para hablar de lo que nos gusta del cine, Gaby. Así es, y bueno, gracias también a nuestra productora Fabi Ahumada. Ella pues hace también un estupendo trabajo para estar todos los miércoles con ustedes y pues también estamos en las retransmisiones del programa, también nos podemos ver hoy a las 10 de la noche, pero también sábado 6 de la tarde, domingo a las 12 del día y también el domingo a las 8 de la noche. Pero pues lo ideal es que nos vean desde hoy, ¿verdad, Jimmy? Así es, pero si se la pierden, pues ya estén esas opciones de horarios para que vuelvan a ver estos comentarios y que nos da mucho gusto que CISART tenga esta disponibilidad y esta oferta para todo el público amante del cine. Sí, y bueno, pues hoy es un programa especial también porque llega aquí nuestro primer invitado de Sala 24. Más adelante hablaremos con él, que está aquí, que lo estaremos entrevistando. Y a propósito de que estamos viviendo el Festival Cultural de Zacatecas, que tenemos más de 40 actividades de cine en la Cineteca Zacatecas, pero que también tuvimos 2 cineconciertos y que estuvieron muy bonitos. Bueno, digo, ¿qué puedo decir, verdad? Si estaba frente a una banda sinfónica con más de 60 músicos, mujeres, hombres de distintas generaciones, la Banda Sinfónica Municipal de Fresnillo, dirigida por el maestro Carlos Vanegas, que nos estuvo deleitando el sábado y domingo pasados con un cineconcierto, el sábado dedicado al público infantil y el domingo con fragmentos de películas de ciencia ficción y algunos clásicos del cine internacional, donde se dieron cita cientos de personas. Tuvimos una plazuela Goitia llena. Y bueno, también en días pasados en la Cineteca estuvieron la directora y actriz de la película Días Borrosos. ¿Qué te parece, Jimmy, si platicamos un poquito de esta película? Porque vuelve a tener un pase, Días Borrosos. Pero vámonos antes a la cartelera de esta semana de la Cineteca Zacatecas. Miércoles 23, 19 horas. Desde el fin del mundo. Dirección, Kazuaki Kirilla. Jueves 24, 19 horas. Función con presencia de talento. Breve historia de un breve drag. Dirección, Guillermo Zapata. Viernes 25, 17 horas. Función con presencia de talento. Breve historia de un breve drag. Dirección, Guillermo Zapata. Viernes 25, 19 horas. Desde el fin del mundo. Dirección, Kazuaki Kirilla. Sábado 26, 17 horas. Días Borrosos. Dirección, Mari Benito. Sábado 26, 19 horas. Joyland, la tierra de los sueños. Dirección, Saim Sadik. Domingo 27, 12 horas, 30 aniversario. Susurros del corazón. Dirección, Yoshifumi Kondo. Guión, Hayao Miyazaki. Pues como podemos ver, todavía queda una amplia posibilidad para que ustedes vean películas en la Cineteca Zacatecas y aún tenemos pases de los cortometrajes zacatecanos, del largometraje Breve Historia de un Breve Drag, que fue hecha aquí en Zacatecas, pero también continuamos con estrenos nacionales, internacionales. Y decía Jimmy que en días pasados nos acompañaron Mari Benito y Sofía Alexander Katz. Ellas, la primera directora, Mari, y Sophie, la actriz principal de esta película Días Borrosos, que se estrenó en el Festival de Cine de Morelia de 2022.
bueno, que empezó a estar en festivales y ahora tiene su estreno nacional. Sin embargo, nosotros quisimos que su estreno fuera en el marco del Festival Cultural y la gente pudiera acceder a la película de forma gratuita, que yo aplaudo mucho, digo, de forma personal. A mí me gusta mucho que haya una película dirigida por una mujer, protagonizada por una mujer. Ahí está Sophie, digo, también está este actor que nos comentaba pues la directora, que es lo que se les conoce como un actor natural, que no es precisamente un actor que viene de alguna formación académica, pero que muy convincente en su trabajo. Entonces la gente puede estar presente el sábado y el domingo junto con ellas para ver la película Días Borrosos y vuelve a tener un pase el sábado 26 a las 5. Es una película muy interesante de una directora y una actriz protagonista que son prácticamente nacidas contemporáneas, aunque la directora Mayra Benítez es nacida en Francia y por residencia pues franco-mexicana, y Sofía Alexander es precisamente hija de esta legendaria actriz, ¿verdad?, que hemos visto en numerosas películas y telenovelas. Pero es una historia en torno a un problema, a una situación que experimentan mucho las mujeres, sobre todo mujeres que van aplazando, ¿verdad?, el tener un hijo, familia, y que por cuestiones profesionales la van aplazando para dedicarle a su formación académica o laboral, y al último esta decisión de tener un hijo, como los problemas que conlleva cuando es por medio de una forma asistida o de otra forma que implica acudir a una clínica. Es una cuestión que generalmente en películas de otro tipo, por ejemplo, por directores, hombres, no se aborda. Entonces habló la directora que precisamente este nuevo cine mexicano está dedicado a abordar cuestiones, historias, asuntos que no habían sido tomados antes por haber sido considerados muy ordinarios desde el ámbito de los directores varones. Entonces, en esta plática que fue muy interesante con el público, la directora Mari Benito y Sofía Alexander precisamente hablaron de estos intereses de este cine, que protagonizado en este caso por una directora y una actriz que son contemporáneas, nacidas en los años 80, y por lo tanto de historias frescas desde perspectivas de vista muy contemporáneo, y en asuntos pues que habían sido un poco aplazados, olvidados, pero que estaban muy presentes, ¿no? Entonces vamos a ver una historia de cómo una joven profesionista, una bióloga, se está acercando al límite de la edad biológica para tener un hijo, pero ella le busca para sentirse realizada, plena, y no lo logra. Entonces, cómo al ver a su alrededor va a conectarse con un octogenario ya a finales de su vida, y cómo precisamente la vida nos ofrece soluciones cuando sabemos ver en nuestros alrededores, de nuestros vecinos, nuestros cercanos. Y esa es la historia, Gaby, precisamente, que nos acerca, que la directora nos hace reflexionar. Hay que abrir los ojos, ver en nuestros entornos cercanos, nuestros vecinos, y sobre todo tras esta experiencia que sucede en la pandemia, Gaby. Sí, así es. Justamente la directora nos comentaba que pues la película sí tardó varios años para que pudiera estar pues ya lista, ¿verdad?, para verla en salas. Y también a mí se me hizo muy interesante que estaban la directora, la actriz, el público, y pues cómo se hablaba de que pues es un tema como muy actual, que ya es como más común ver mujeres que postergan pues esto, lo que es la maternidad, que se enfocan a seguir estudiando, a seguirse preparando o continuar su vida laboral, y cómo se enfocan solamente a eso.
y ya llegó el momento en el que, como el personaje, que si no me equivoco, en la película tiene exactamente 40 años y ella busca embarazarse. Entonces, es una película que, miren, yo agradezco mucho que podamos ver otros contenidos que no sean precisamente de inseguridad, de secuestro, que digo, también es necesario ver este tipo de cine, pero también se agradece mucho ver otros contenidos, comedias, dramas, incluso el terror, ¿verdad? Que también, y que también podamos reflexionar como temas tan actuales que también es esto, la maternidad asistida. Y pues es una película que tiene un pase más el próximo sábado, muy bien actuada, muy bien hecha la película. El actor, por cierto, él es de Chile. La directora comentaba que pues un día lo conoció. Ahí sí no recuerdo, ¿en un restaurante? En un restaurante, así es. Y que lo vio y lo invitó para que protagonizara, pues, para que también fuera parte del elenco de la película. Así es, un personaje que por supuesto no es un actor profesional, no está entrenado, pero tenía esta forma natural de actuar que le gustó a la directora y se convirtió en este personaje que es muy interesante. Entonces, ojo, no es una película para mujeres, es una película que aborda un problema de la mujer, pero que deben verlo también, yo creo que los hombres, los jóvenes, pues para mujeres y para aceptar, hombres. precisamente para aprender estas preocupaciones, estos asuntos que no son abordados y que tienen profundas implicaciones morales y sobre todo familiares, ¿no? Por todas estas tensiones que pueden provocar y sobre todo cuestiones van a ser de estrés, de problemas que pueden ser en veces de por vida. Se la recomiendo mucho y lo que me gustó mucho es que en esas funciones hubo mujeres jóvenes y sobre todo estas que aportaron muchas preguntas, muchas inquietudes, tanto a la directora como a la actriz, sobre cómo se hace esta película, sobre cómo se gestan las ideas, los guiones para hacer estas historias y sobre todo las cosas que están preguntándoles, inquiriéndoles sobre qué otras historias preparan y qué están por abordar ambas. Eso me gustó mucho y es una apertura, pues, tanto del público zacatecano y sobre todo esos intereses que están construyendo estas funciones de este cine mexicano contemporáneo, Gaby. Sí, así es. Y efectivamente, como tú dices, no es una película únicamente para mujeres, sino es una película para todo el público, bueno, para adolescentes, adultos. Y pues esto que tú dices, recuerdo que en la sala también había una señora que dijo, había varias señoras, ¿verdad? Incluidas yo, que ya soy señora, pero había una señora que dice, yo tengo 2 hijos que ya están grandes y bueno, pues mi hija, bueno, ellos dicen que no quieren tener hijos y pues cómo llegó a ver justo esta película, ¿no? Que tiene que ver un poco con el tema pues de su hija. Así es un choque también generacional, porque tanto la cineasta como la actriz representan lo que le llaman la generación Y, que esta generación que nace hacia los 80s y 90s, y ahorita pues está la generación que le llaman Z, que son estos jovencitos adolescentes que precisamente son reacios a tener familia porque saben los problemas que hay laborales para comprar una casa, es decir, para el futuro, cómo financiarse, y no ven expectativas, desafortunadamente. Es un futuro sombrío que no tuvieron sus padres y sus abuelos, y ahora ellos están en la incertidumbre como generación. Entonces, es por eso que en nuestras familias suceda que los adolescentes o los hijos o los hermanos que ya están para casarse, ni siquiera lo piensan, no ven a la familia por esas incertidumbres que ven en el futuro, pero ellos lo van a aplazar y a límites biológicos van a tener que decidir y
se enfrentarán en este escenario, desafortunadamente. Entonces, esto nos obliga desde ahorita a reflexionar, a pensar como sociedad las soluciones que debemos implementar para estos jóvenes de afrontar el futuro y continuar con esta descendencia y sobre todo aportar, afrontar y fomentar en los hijos que tengan familia y a confiar en un sistema social que los apoye y que los impulse precisamente a no tener problemas. Sí, pero ¿sabes qué, Jimmy? Yo creo que también, digo, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que también, o sea, como que dependiendo como el contexto, como cada persona tiene como que sus motivos muy particulares, porque pues podemos ver también que a veces también cuesta como trabajo dejar de salir, dejar de hacer las actividades que tenías y entonces eso también, digo, ya no se puede ir de fiesta tan seguido. Entonces, pues a veces eso, o sea, de pronto hay mujeres, hombres que no quieren dejar de hacer sus actividades de siempre, ¿verdad? O seguir saliendo y llegando tarde, etcétera. Entonces también ahorita o sea, tener un hijo también implica mucha responsabilidad, atención, tener tiempo y también darte cuenta de que ya no eres tú solo, o sea, ya también hay otra persona. Pero bueno, esto da tema para seguir hablando y hablando, pero tenemos que continuar platicando de lo que vamos a tener en la Cineteca Zacatecas y es que ayer también se proyectó una película que se llama Goya, de la cual estaremos hablando, pero después de una pequeña pausa. Así es. Apocalipsis Ahora es una de las películas más reconocidas a nivel mundial y es de las pocas obras cuya filmación es casi igual de mítica que la propia historia que cuenta. Francis Ford Coppola, el elenco y todos los involucrados en su realización tuvieron que vivir en condiciones casi inhumanas. También pasaron por miles de contratiempos para hacerla, pero al menos pueden decir que el resultado final hizo que valiera la pena. La película se desarrolla durante la Guerra de Vietnam, pero en vez de concentrarse en el conflicto entre los estadounidenses y los vietnamitas, se centra en las tensiones que surgen dentro del propio ejército del país norteamericano. Martin Sheen da una de las mejores actuaciones de su carrera como el soldado que debe enfrentarse a un ex capitán militar, Marlon Brando. Apocalipsis Ahora muestra los efectos que las atrocidades de la guerra pueden tener en una persona y los dilemas morales que todos los soldados deben enfrentar como ninguna otra película lo ha hecho, y sin dudas merece tener un puesto en esta lista. ¿Qué tal? Pues como prometimos, tenemos nuestra primer invitado, nuestra primera entrevista, y es un honor tener un actor de primera línea, Eutimio Fuentes, que lo tuvimos el día de ayer en la Cineteca, en el estreno de la película mexicana Goya, del director Pablo Horta. Y una sala muy abarrotada de gente joven y sobre todo ver una historia muy interesante de este cine mexicano, una película completamente realizada en Guadalajara y muy interesante. Ahorita Eutimio nos va a comentar y solamente voy a leer una breve reseña, él nos va a profundizar, pero una breve reseña para que vean quién es Eutimio Fuentes. Es nacido en Peribán de Ramos, Michoacán. Realizó estudios de actuación en el Instituto de Arte Escénico en Guadalajara, Jalisco, y ha participado en los cortometrajes Light My Fire en 2021, Loco por ella en 2025, es un largometraje, del director Rodrigo Nave, y en la miniserie de televisión Somos Culpables en el 2019, y estará en la 4ª temporada de la serie Rosario Tijeras. Entonces es un actor muy joven, como ustedes lo pueden ver, pero un actor con una interpretación muy interesante, muy natural, que vimos en esta película, de una historia sobre el duelo, la empatía humana
el ver cuestiones sobre la amistad, sobre la vida, valorarla, sobre todo ver en nuestro alrededor, convivir con nuestros semejantes. Una historia que está escenificada en una zona puede ser de nosotros, de nuestra ciudad, o el vecino de al lado, y qué puede estar sucediendo. Eutimio, cuéntanos un poquito de esta historia, cómo se gestó, cómo llegas ahí, cómo participas y qué es lo que representa. Espérate, de una por una, Jimmy. De una pregunta por entre una. otras. Yo así, ¿no? Ya sí, déjanos todo. Y yo, ¿con cuál pregunta iniciamos, no? Bienvenido. Ay, muchísimas gracias. Primero que nada, estoy muy contento, estoy muy agradecido de estar aquí. Gracias por invitarme al espacio. Gracias. A todos los que nos están viendo. Pues nada, Goya es una mirada con lupa a la cotidianidad. Es una historia que puede estarle sucediendo a tu vecino, a la casa de al lado, a tu prima, a tu amigo. Y es algo que te invita a ver en los pequeños detalles que hay en la vida. Y llega de una forma muy, muy normal, podríamos decirlo, muy rara, extraña, o muy cotidiana también, ¿no? Yo estaba cursando la universidad en quinto semestre y fue un casting de Facebook que mi actual esposo me mandó, me dijo, ¿sabes qué? Acabo de ver este casting en Facebook, es tal cual tu descripción, 1.69, chino, moreno, manda tu material. Yo no quería hacerlo porque yo estaba en finales de quinto semestre y al final presenté un monólogo de Shakespeare, de Titus Andrónicos, y fue un proceso de 4 meses de casting. Hasta octubre del 2019 fue que ya me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya te ofrecemos el protagónico, ¿lo quieres? Y yo, pues, claro, ¿sabes? Se atravesó pandemia, la película se cayó 10 días antes, nos encerraron en Guadalajara. Entonces ya fue un proceso largo de 1 año y medio de espera, porque ya se filmó hasta septiembre del 2021 y fue un rodaje de 5 semanas en el cual pues se tuvo que enfrentar a muchas situaciones, entre ellas pues yo no soy como muy afín a los canes por un suceso que tuve en mi infancia. Entonces pues ahí Tina, la entrenadora de Soho y Alfa, que son los 2 canes que interpretan a Goya, nos enseñó pareciera que es uno, ¿verdad? Que pareciera que es uno, pero en realidad son 2. Ella nos enseñó y prácticamente nos educó a todos nosotros, a toda la producción, a todo el elenco, cómo tenemos que acercarnos a ellos, sino cómo ella tenía que acoplarse a la producción. Y creo que eso es algo muy importante que también pues la película habla del maltrato animal y creo que es un mensaje importante de que tenemos que aprender cómo nosotros acoplarnos a las mascotas, a los animales y no ellos a nosotros, porque no tiene por qué ser así, ¿saben? Entonces, pues ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de muchas bendiciones. Goya me ha dado la oportunidad de conocer varios lugares, de crecer como artista, de crecer como actor y pues nada, incluso hasta la tengo tatuada, ¿sabes? Entonces ay, qué bonito. Es algo súper lindo. Pues es que, digo, después de un proceso que fueron 4 meses, que si no nos equivocamos fueron alrededor de 200 personas quienes hicieron el casting, Sí. Y tú quedaste, entonces, pues es una ópera prima, además, es la primera película del director, tu primer protagónico, por supuesto que es algo especial. Y ¿sabes qué me gusta mucho? Que eres del estado de Michoacán y que, pues, que decidiste seguir lo que te gusta, o sea, lo que tú te querías dedicar, te fuiste a estudiar a Guadalajara, Sí. luego te fuiste a vivir a la Ciudad de La México, Ciudad de México. que no son procesos fáciles porque pues también es como soltar el lugar donde vivías, tu familia, amigos y empezar, porque son nuevos comienzos, pero nuevos comienzos que dejan mucho aprendizaje, muchas satisfacciones y pues
nuestro respeto a tu trabajo. Gracias por estar en Zacatecas. Ay, no, y gracias. en el programa, por supuesto. Gracias a Zacatecas por el Festival Cultural de Zacatecas e invitarme. La verdad es que la ciudad es preciosa. Tuve la oportunidad de ya conocer acá con Jimmy, que fue su guía de turistas. Un gran guía, de verdad. O sea, claro. Este hombre es una biblioteca de verdad, en vida, aprovechenlo. Por eso está aquí en Aprovechenlo, Sala es 24. muy sabio. Y pues sí, es fuerte esta sensación de tener que migrar para poder cumplir tus sueños y nada, o sea, el cine, el arte, la actuación, creo que es algo que no voy a sacar de mí, de mi vida, es algo que voy a hacer hasta el día que muera, de verdad, o sea, no sabes lo electrizante que es hacer esto y estoy muy encantado de estar aquí. Pues qué gusto tenerte. Y lo del el maltrato animal, que esto también es un tema como muy importante, digo, que no únicamente a los perritos, sino que se puede ver que pues muchos animales, ¿no? Con muchos animales desafortunadamente sucede esto. Además, Goya toca muchísimos temas, además del maltrato animal, toca el tema del duelo. Todos los personajes están pasando un duelo, desde Camila, César, Mateo, que acaban de perder a su madre, la paternidad impuesta, ya que César pues se tiene que hacer cargo de su hermano, de la casa, de las deudas, de todo esto. Y creo que siempre he definido que Goya es como una mirada con lupa a la cotidianidad. O sea, no hay necesidad de voltear a otros países o a los grandes acontecimientos que sí son relevantes, sí son importantes, pero en la cotidianidad hay tanta profundidad que creo que hemos olvidado lo complejo que es vivir, y la simpleza es compleja. Digo yo, pues. Entre otras cosas, Gabo y Timmy nos comentan, la película ya ha obtenido varios premios, entre ellos el premio del público en el Festival de Cine de Guadalajara en 2023, mejor película del año según el periódico Los Angeles Times norteamericano, mejor película en el Festival de Cine de Ensenada, Baja California. Entonces todo esto pues son elementos muy esperanzadores precisamente de esta historia, como hace rato comentábamos, de temas que en veces no son abordados, que están ahí, que son muy interesantes y que nadie los toma en cuenta, como en el caso del maltrato animal asociado a cómo están en los espacios domésticos, cómo ayudan, en este caso, a sanar heridas de procesos que pasan en las familias o en las comunidades, y en esta película precisamente atiende cómo son los vínculos de estos animales en veces indefensos y cómo nos ayudan a afianzar los tejidos sociales y los lazos y lo que generan para también vincularnos con la sociedad y con nuestra misma comunidad. Esa es la relevancia de hacer estas miradas, y que tú con las protagonistas que están ahí, el hermano, la vecina, cómo nos asocian con toda esta trama que el director la hace muy interesante, sobre todo en un espacio que todos vamos a ubicar, un espacio que es un multifamiliar, un departamento que está muy pues en el entorno deteriorado, depauperado, este hacinamiento, como un multifamiliar nos obliga también a generar amistades, pero también en veces conflictos con los vecinos por la cercanía, problemas constantes, pero que tenemos que resolver. Los personajes nos dicen, gracias a esta mascota, a Goya, que nos aglutina para defenderlo, para crear vínculos y armarlos y proceder, y que los salvan a nuestros protagonistas y los hacen huir a otra ciudad, a un nuevo comienzo. Es una metáfora muy, muy interesante, que es una metáfora linda, que va a generar todo este mensaje que le recomendamos nuevamente al público, no se la pierdan en esta próxima exhibición que va a tener en la Cineteca. No se pierdan Goya, porque Goya les tocará el corazón. Siempre he dicho, recíbanla con los brazos abiertos, porque de alguna u otra forma todas las personas que han visto Goya han sido tocadas por Goya, por César, por Camila, por Mateo, porque son tan humanos. Es una historia que vuelvo a lo mismo, está hablada desde
la cotidianidad, está hablada desde toda esta naturalidad que te sientes tan identificado y algo de la película te va a sentir aquí, en el pecho, vas a conectar y vas a salir, si no llorando, es con el nudito en la garganta y diciendo, aquí está el punto. Pues sí, esta película tiene un pase más en la Cineteca Zacatecas, vuelve a estar para quienes no pudieron asistir a las salas. Y pues efectivamente, y estamos viendo también muchos jóvenes, muchos actores que se les está dando la oportunidad en la pantalla grande, en el cine. ¿Cómo ves el trabajo de tus compañeros actores? La verdad es que yo encantado de ver a todos mis amigos comenzar a salir a flote, a triunfar. Creo que últimamente ha habido muchísimas oportunidades más para salir de los estereotipos de las personas hegemónicas, y no porque esté mal, no el que siempre esté como ahí ellos, sino que abrir el panorama, las visiones, las diferentes historias y entender que para todos sale el sol y que todos podemos estar ahí y que las historias no siempre las cuentan las mismas personas, sino de que hay un montón de personas diferentes que podemos estar ahí, que podemos estar delante de una cámara para poder sentirnos identificados con el otro. Y creo que eso es muy importante. Fíjate que la frase que dices, esta de el sol nace para todos, yo creo que esa es cierta y es verdad. Es muy cierta. No a todos al mismo momento, pero en algún momento ese sol. Yo creo que una parte muy importante es estar agradecido y dispuesto a ayudar al otro, y cuando el otro tiene esa misma energía contigo, sucede como un efecto dominó de tas, y todos comenzamos a fluir y a llegar a un punto en el que es lindo llegar a la cima y voltear y ver a las personas que amas y estar ahí. O sea, no entiendo a las personas que llegan a la cima y llegan solas. O las que están obstaculizando para que no avance el equipo, o para que no avances tú, que también sucede. Pero o sea, ¿cuál es la necesidad de hacer eso, no? Porque pasa, y lo vemos en todos los ámbitos. Pero bueno, ¿sabes? Hay algo que también de pronto vemos, que hay nuevas generaciones que solamente están viendo cine contemporáneo, pero que creemos que también es importante ver el cine clásico, no ver solamente los cineastas que están como de moda. Y tú tienes algunos cineastas favoritos que sean como clásicos, no precisamente los de ahorita, los contemporáneos. ¿Hay algún tipo de cine que te guste en especial? No. ¿De todo te gusta? O sea, sí he visto cosas del clásico, pero es una plática que ya habíamos tenido con Jimmy. En la que no estuve. Ajá, es que te Gracias. fuiste. ¿Gustan una palomita? No, nosotros nos fuimos por una bolsita de papas y ahí se armó la rebambaramba. Bueno. Soy mucho del cine contemporáneo. Yo me enamoré del nuevo cine mexicano. Okay. Y yo dije, soy de aquí, ¿sabes? O sea, desde ese suceso de Amores Perros y Tu mamá también, Sexo, Pudor y Lágrimas, yo dije, wow, o sea, ¿qué es esto? Esta forma de contar las historias. Sin embargo, ya ahora que viene el realismo, totalmente el hiperrealismo, wow, o sea, esta forma de contar las historias desde el pensamiento, desde realmente conectar y ver en la pantalla la cotidianidad, es otra cosa, ¿sabes? O sea, es como ver a los humanos tal cual. Sí, claro. Porque actuar es ver a la humanidad en la televisión, literal. Sí, pues oye, muy agradecidos de que nos acompañes este día, que igual y puedes andar turisteando en Zacatecas, pero
decidiste estar aquí en Sala 24 y estamos muy agradecidos de que hayas venido y compartido con el público de la Cineteca, que siempre es mejor tener una retroalimentación al final de la función con el elenco, o con el director, con quien venga de talento, pero pues en este caso tú, que eres el protagonista, nos da gusto que nos estuvieras compartiendo con Zacatecas. No, yo la verdad encantado. La ciudad de Zacatecas es preciosa, me encantó. Es algo que yo le decía a Jimmy. Me encanta la arquitectura y tuve la oportunidad de que Jimmy me contara muchísimas cosas. Claro, o sea, hubo personas que me metieron un poquito el miedo de venir a la ciudad de Zacatecas y yo así de, vámonos, yo me voy para acá, caminando. Y la verdad es que estuvo fantástico, o sea, la arquitectura de esta ciudad, la comida, estuvo deliciosa, el asado de bodas. El asado de bodas estuvo delicioso. Y pues nada, gracias a ustedes por invitarme aquí. Cada vez la vida me sorprende muchísimo más. Estoy muy agradecido con la vida, con Goya y... ¿Te gustó la Cineteca? Claro, o sea, es preciosa. El edificio de la Cineteca es precioso. Todo es precioso. Hay gente que aún no la conoce, ¿eh? Les puedo recomendar que vayan. A toda la población de Zacatecas, por favor, vayan a conocer la Cineteca de Zacatecas. Es una de las grandes oportunidades que tienen aquí en la cuestión de la cultura, de conocer partes del mundo, por toda la posibilidad que tienen al ver este tipo de películas y las opciones que tienen. Y no se pierdan Goya el domingo a las 5 de la tarde. Exacto. Es su última proyección. Hubiera estado padre que fueran ayer, pero pues no fueron. Pero vayan este domingo, Goya les tocará el corazón. Es una película preciosa para toda la familia. Y pues nada. Muchas gracias. Creo que, Jimmy, ¿vamos a pausa? Sí. ¿Sí vamos a pausa? Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Y a todos ustedes por estar aquí. Pues nos vamos a una pausa y volvemos a Sala 24. Padre nuestro que estás en el cielo. Belzebut. Dirección, Emilio Portes, 2019. Situada dentro de la frontera entre Estados Unidos y México, tenemos a Joaquín Cosío, quien interpreta a Emanuel Ritter. Es un agente de la ley que está investigando una serie de asesinatos, pero que pronto se verá envuelto en lo que parece ser la llegada de Belzebut a nuestro mundo. La manufactura con la que presenta Emilio Portes los elementos sobrenaturales es de por sí ya aterradora. Sin embargo, el mayor plus es que el director previamente se había caracterizado por dirigir comedias, como Pastorela o El crimen del cácaro Gumaro, lo que le da una visión diferente a una aproximación única, mucho más sombría de la que podría habernos dado un director dedicado al género. La verdad. Ay, oigan, ya casi nos cachan en lo que andamos hablando en comerciales. Estamos aquí en Sala 24 y es que estamos hablando de las películas que de verdad... Ayer tuvimos Noorderland, este documental ganador del Oscar, y la sala estaba abarrotada, Jimmy. Así es, son dos... Tenemos que volver a pasar. Este estreno sobre acuérdense, el conflicto en Medio Oriente, sobre todo entre Palestina, que el mundo, ¿verdad?, se refiere a ella como un cónclave, no como un país, como una nación, ¿verdad?, y que está siendo atacado por este país colonizador, Israel, con un régimen prácticamente de apartheid, racista, y está generando un genocidio que ahorita ya lleva de más de un año, más de 50,000 muertos, más de la cuarta parte de ellos niños y mujeres. Es un escándalo internacional, y aquí el director, codirigida por un director judío, israelí y palestinos, nos narran precisamente desde un punto de vista de tanto israelí como palestino, de cómo es el diario vivir en esta situación de guerra, cómo muchos de los palestinos son atacados por colonizadores
israelíes son prácticamente expulsados de sus casas de la noche a la mañana simplemente para apropiarse de sus casas, de sus terrenos, en una invasión que ya tiene décadas. Hay que recordar que el Estado israelí se constituyó en 1948. Es uno de los arreglos precisamente del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, lo que era la nación palestina se ha ido disminuyendo, porque Israel ha ido invadiendo su territorio y ha disminuido Palestina su territorio a una escala casi insignificante. Esta guerra tiene ese propósito. Incluso Donald Trump propone expulsar a todos los palestinos, a todo, y crear ahí un balneario, una especie de balneario gigantesco. Fíjense ese absurdo que hay por esta tierra de Medio Oriente Palestina. Por eso es muy importante ver este documental, para precisamente ver las raíces del conflicto, lo que está sucediendo ahorita y cuáles son las soluciones. Que la solución es crear dos estados, Israel y Palestina, y ahí que su población crezca sin este constante castigo de los israelíes, Gaby. Entonces, por eso es muy interesante. Yo creo que es una película, por lo que aborda, que fue premiada precisamente en estos últimos premios de los Oscar como mejor documental. Sí, digo, y más allá que haya ganado el Oscar, que qué bueno que lo ganó, además, porque pues es un muy buen documental. Que debo decir, desde que inicia la película hasta que acabó, yo sí estaba así con un nudo en la garganta de ver tantas injusticias. Es de verdad increíble estar viendo una escuela, los niños en clase, y que de repente lleguen a tumbarla, que te despojen de tu casa, de todo lo poco mucho que tengas, pero que lo has hecho con esfuerzo, supongo, y con mucha dedicación, trabajo. Y de verdad es que sí es un documental desgarrador. Es muy duro, muy cruel lo que uno está viendo. Y pues es un documental que sí le recomendamos, como lo mencionaba ayer en la función. Es un documental necesario que debemos ver, y también con el cual podemos entender un poquito más lo que está pasando. Entonces, yo creo que es un documental que seguramente vamos a tener, que regresa posiblemente a la cartelera de la Cineteca Zacatecas, aunque con taquilla, pero no importa, es un costo simbólico y es un documental que recomendamos. Las 3 funciones que se dieron en la Cineteca Zacatecas estuvieron llenas, las 3. La sala estaba llena y bueno, pues seguimos teniendo más programación. También hay una propuesta japonesa que ya tuvo un pase en la Cineteca, que le fue muy bien, que se llama Desde el fin del mundo, y es una película donde Hana es una estudiante de secundaria que perdió a sus padres en un accidente. Un día recibe la visita de un hombre que afirma pertenecer a una agencia especial del gobierno. Este le pide que le cuente su sueño. Insegura y confundida, Hana tiene un extraño sueño esa misma noche. Una película dirigida por Kazuaki Kiriya, y esta película que también, como les comentaba, fue muy bien recibida, mucho público que tuvo en que fue su primer pase en la Cineteca Zacatecas, y que vuelve a pasar pues precisamente hoy a las 7 de la tarde. Hoy alcanzan muy bien, terminando el programa se van a verla, o bien el viernes a las 7 tiene su tercer y último pase. Que también es una propuesta protagonizada por un adolescente, y algo de lo que hablábamos hace rato que también se hace presente, el duelo. Así es, y sobre todo estas historias del cine de japonés
oriental, que tiene muchas propuestas, sobre todo en el ámbito de la ficción, por ejemplo, de mundos o sociedades distópicas, es decir, de sociedades que están en el punto de quiebre, de donde han perdido muchos de los valores o de los elementos que antes aglutinaban para ver un futuro optimista, y aquí ver situaciones totalmente pesimistas en ambientes totalmente degradados. Entonces yo creo que lo recomiendo, los personajes es muy interesante y las historias muy presentes de estos futuros de incertidumbre que tenemos ahí presentes, sobre todo en los que los jóvenes reflexionan mucho de que no hay esperanza, todo está terminado, y es muy interesante ver estas perspectivas, Gaby, en serio. Sí, y otra película que también estuvo abarrotada en su primera función, que fue la que abrió este Festival Cultural de Zacatecas, en el apartado de cine, en la Cineteca Zacatecas, pues fue Breve Historia de un breve drag, que es la segunda película que dirige Guillermo Zapata y que es un filme donde me atrevo a decir que la mayor parte del talento, o si no es que todo, es de Zacatecas. Entonces fue una función muy emotiva. Esta película vuelve a tener un pase el jueves 24 a las 19 horas y también el viernes 25 a las 17 horas. Recuerden que la entrada es libre y que también habrá talento en las funciones. Así es una película que aborda el tema de la preferencia sexual diferente, diversa, y encarnada en un adolescente, y nos va a comentar, por ejemplo, la problemática que tiene en su vida cotidiana dentro de su familia, y el tener una preferencia sexual diferente, y que el padre y la madre se den cuenta, y cómo esto va a crear conflictos que van a traer problemas existenciales, y sobre todo cómo la comunidad, los vecinos, los parientes van a tener estas presiones que afectan el núcleo familiar, y precisamente que crea estas tensiones que van a crear estas salidas que muchas llevan con las depresiones, problemas como el suicidio, y que nos obliga por parte del director que como ciudadanos debemos de abordar estos temas y no hacerlos a un lado, porque a largo plazo traen secuelas muy dañinas en nuestros hijos adolescentes o hijos jóvenes, que no van a acabar si no se atienden y van a tener implicaciones en el futuro. Estas locaciones que están realizadas precisamente en el centro histórico de la ciudad nos es muy familiar el problema, la situación y los actores jóvenes, que es muy interesante. Es una película que se va a seguir seguramente proyectando, y yo recomiendo, pues, independientemente de nuestras opiniones sobre estas preferencias sexuales diferentes, para abordar el tema desde estas perspectivas de cómo los jóvenes lo ven ahora y lo sienten, de cómo se debe solucionar, Gaby. Así es, y pues seguiremos teniendo también más programas de cortometrajes zacatecanos, de concursos ganadores que tuvimos, grupo de jóvenes que ganaron 2 concursos, 2 convocatorias. Uno es Impulso al Cine Mexicano, segunda edición, categoría nacional y estatal, y también la convocatoria Fragmentos del Mundo Adolescente. También están los trabajos ganadores y con menciones honoríficas. Hay 2 cortometrajes invitados. Hay otro estreno internacional que se llama Joyland, La Tierra de los Sueños, que también es una propuesta extranjera, de la cual hubo muy buenos comentarios de la gente que vio esta película, les gustó mucho, y nos habla de que mientras Lorrana, una familia patriarcal y felizmente unida, esperan el nacimiento de un niño para continuar con el linaje familiar. Su hijo más joven se une en secreto a una compañía teatral de danza erótica y se enamora de una joven y ambiciosa estrella trans. Su historia de amor imposible termina por avivar las ansias de rebeldía sexual de toda la familia Rana. Pues esta película, como ya lo mencionábamos al inicio del programa en la cartelera, vuelve a tener un
pase, y es que se proyectará el sábado 26 a las 19 horas. Recordemos que la entrada es libre y pues es una película de Pakistán. Así es. Que tendrán oportunidad de ver también. Y toca también el tema precisamente de la preferencia sexual diversa en un personaje transexual. Y fíjense, un país tan conservador como es Pakistán, también esto es prácticamente un escándalo, pero al ver, fíjense que son situaciones, son intereses mundiales muy presentes y es curioso, fíjense, ahorita en Norteamérica la administración Trump está evitando estas por ejemplo, políticas que den preferencia, que den ayuda, que den la inclusión a las comunidades con preferencias sexuales diversas o diferentes, y está creando un espacio como de represión, de castigo, de no apertura, y en otras partes, prácticamente en las antípodas del mundo, como es Pakistán, están sucediendo apertura, darle inclusión a estas comunidades, sobre todo darle admisión en la vida diaria, de velar por sus derechos y reconocerlos como tales, ¿sí? Y también, por ejemplo, no se diga en México o en comunidades como Zacatecas, etcétera, y ver las contradicciones, pues luego en Norteamérica se niegan, en Pakistán se buscan, y en Zacatecas o México también se pide mayor apertura e inclusión. Es muy interesante, ¿no?, contrastar estas cosas. Y oye, y muy retratable también este país, la foto, la iluminación, lo visual también se ve muy bonito, y aparte es una película que logró estar en varios festivales importantes. Otra película que también debemos de recomendar porque la programación de la Cineteca Zacatecas es muy diversa. También está dirigida a los públicos infantiles, a las niñas, a los niños. Y recuerden que todos los domingos son de matiné. Entonces, este domingo se va a proyectar una película que se llama Susurros del Corazón, donde el director es Yoshifumi Kondo y el guión es de Hayao Miyazaki, que a Hayao Miyazaki pues ya lo conocemos por diversas películas, Mi vecino Totoro, Kiki en tareas a domicilio, El increíble castillo vagabundo, El castillo en el cielo, muchas películas que tiene ya Hayao Miyazaki. Pero bueno, esta propuesta de Yoshifumi Kondo nos habla de una joven estudiante amante de los libros que descubre que todos los libros que ha elegido en la biblioteca han sido previamente elegidos por una misma persona. Cuando descubre quién es, conoce a Seiji, un joven que está aprendiendo el arte de fabricar violines. A ver, mi Jimmy, tú que eres el hombre biblioteca, ¿a ti te ha pasado eso? ¿Que conoces a alguien que ha leído los mismos libros que tú? Así es, sí es cierto. Ahí el pretexto es precisamente, oye, ¿qué estás leyendo? Oye, se me cayó la pluma al lado tuyo, ¿no? Entonces, esas cosas. Y por eso es una película japonesa que aborda el tema, animado, por supuesto, en el tema universal, por supuesto, por excelencia, de la amistad, del amor, sí, de la empatía, de los intereses comunes, de la sociedad y su paisaje, y de cómo estos espacios, en este caso una biblioteca, nos va a conjuntar a dos personajes para tener una relación, y ese es el pretexto, los libros en este mundo, y sí, cómo nos unen para llevarnos precisamente a estas relaciones que no creíamos que podríamos tener a partir de esto, ¿no? Entonces, en un espacio muy coloreado, muy dibujado, sí, con muchas posibilidades, ¿verdad?, que son los dibujos animados de este extraordinario director japonés, que nos llevan a los adultos a ver esas películas una y otra vez, ¿sabes qué? Porque nos gustan los personajes, ¿no? Nos recrean mucho. Pero también es una película para niñas, para niños. Es una película bonita, muy bien contada, con personajes
pues muy característicos, muy graciosos, la música que también es un factor importante, el de la película, lo que tú dices, el instrumento, pero también cuando las muchachas están cantando, las jóvenes, y se pueden ver varias generaciones retratadas también aquí en esta película. Y es una película que también gusta mucho a las niñas y a los niños. Y yo veo a Atenea, mi hija, que la ve, digo, Atenea tiene poquito más de 2 años, y es una película que le gusta mucho, y los personajes, ver a las jovencitas, y sobre todo está como muy atenta en la parte de la música cuando están practicando, pero bueno, como las letras, la música se vuelven algo fundamental y parte de esta historia de amistad y de amor, como bien lo dices. Sí. Es una película que le recomendamos mucho, con el sello de los estudios Ghibli. Mucho color, mucha animación que se desborda prácticamente en estos paisajes de ensueño que se vuelven prácticamente reales. Yo se lo recomiendo. Siempre en estas películas, como el pretexto es llevar a los pequeñines, a los sobrinos, a los hijos, pero en realidad el interés es el adulto por ir a verla nuevamente, esas estrenadas películas, pero la preferencia es llevar a los chiquitines, ¿sí? Y el plus es uno verla ahí como de pilón, ¿no? Claro, claro, siempre es un plus estar ahí, uno también disfrutar de las películas. Y pues Jimmy, se acabó el tiempo, que pronto. ¿Tan tan? ¿Ah? Pues ha terminado Sala 24, pero nos seguimos viendo y escuchando en el próximo programa. Espero que hayan disfrutado y las esperamos en Cineteca Zacatecas, en el marco del Festival Cultural, que siguen más actividades. Gracias a Fabia Ahumada, nuestra productora, y todo el equipo profesional de trabajo que está detrás de este programa de Sala 24. Gracias. Hasta la próxima, nos vemos.